Dos de los más grandes escritores de la historia de la lengua española, Gabriel García Márquez, premio Nobel colombiano en 1982, quien murió el 17 de abril del año 2014, por una parte, y Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura del año 2010. Ayer, muy cerca de aquí, de Madrid, en el Escorial, en los cursos de verano de la Universidad Complutense de esta ciudad, Mario Vargas Llosa tuvo un conversatorio con Carlos Granés, ensayista colombiano, y habló por primera vez de su relación con García Márquez. Fueron amigos desde finales de los años 60 y después rompieron esos vínculos en marzo de 1976, cuando Mario Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez y le puso un ojo morado. Entre las cosas que dijo ayer Vargas Llosa, quien se ha expresado muy pocas veces sobre García Márquez, es que lo apreciaba mucho como escritor, que lo valoraba muchísimo. Pero por otro lado, cuando se le preguntó acerca de los distintos puntos de vista que tenían tanto García Márquez como Vargas Llosa con respecto al régimen cubano, Vargas Llosa dijo que a él le había llamado la atención que después del caso Padilla, aquel poeta, Heberto Padilla, que fue primero partidario de Castro y posteriormente fue apresado y luego estuvo viviendo en Nueva York y en la Florida, en Madrid, en distintos sitios, hasta que falleció, pues dijo Mario Vargas Llosa que a él le parece que García Márquez había asumido una actitud cómoda con respecto al régimen castrista. Dijo García Márquez, en lugar de criticar a Castro con respecto al caso de Heberto Padilla, como hicieron tantos otros escritores, como Juan Rulfo, como Julio Cortázar, como Jean-Paul Sartre, como Simón de Beauvoir, como Octavio Paz, había decidido plegarse un poco a las orientaciones políticas del régimen castrista. Y dijo Mario Vargas Llosa, lo que pasa es que el mundo de la intelectualidad está dominado por la izquierda, y yo creo que Gabriel García Márquez no quiso que le lloviera barro como les llovió a estos escritores y también al propio Vargas Llosa. Tiene razón Mario Vargas Llosa en el sentido de que el mundo de la intelectualidad está dominado por la izquierda. Juan Carlos Hidalgo, Jean Martínez Arens, Enrique Gómez Batista. Bueno, ciertamente en esos años, cuando estamos hablando de los 60 y los 70, del tema de Cuba, fue un tema fundamental, un parteaguas para mucho intelectual en América Latina. Yo he leído varios ensayos de Mario Vargas Llosa en donde él expresa sus dudas iniciales sobre la naturaleza del régimen cubano, porque recordemos que Vargas Llosa inicialmente fue bastante entusiasta de la revolución, como muchos otros intelectuales en América Latina, pero conforme se fue revelando la naturaleza estalinista de la dictadura de Fidel Castro, Vargas Llosa rompe con Cuba, y esto le valió a Vargas Llosa el ostracismo por mucho tiempo dentro de los círculos intelectuales. Es más, se especula que él gana su premio Nobel hasta hace apenas unos pocos años, precisamente porque todavía la intelectualidad le cobra que él haya sido tan crítico con Cuba, y no solo con Cuba, sino con la izquierda en general. Ahora bien, de las declaraciones de Vargas Llosa llama la atención el hecho de que él diga que en un inicio él era el entusiasta sobre la revolución cubana, mientras que Gabriel García Márquez nunca mostró mayor entusiasmo sobre lo que ocurrió en Cuba en 1959, y que fue una cuestión acomodaticia. Yo no hubiera pensado eso, porque García Márquez murió siendo todavía, como le decían, el escribiente de Fidel Castro. Así que bueno, es una historia bastante interesante, genera mucha curiosidad dentro de los latinoamericanos, la relación entre estos dos escritores que fueron uña y carne, como se dice en esta nota, y que terminaron rompiendo su relación de amistad de una manera muy pública, con un puñetazo de por medio, y que las circunstancias bajo las cuales esta amistad terminó siempre ha sido motivo de especulación, motivo de fisga por parte de muchos lectores en la región. A mí me llama mucho la atención esta aseveración de Vargas Llosa, con el cual yo estoy en gran parte de acuerdo, de que es la izquierda quien domina el mundo de la cultura, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo creo que eso durante mucho tiempo ha sido cierto. Es verdad que el mundo de la cultura, en tanto que es un mundo de ruptura, es un mundo de creación, pues tiene menos cabida el sector conservador, que por propia definición busca no romper, no avanzar tanto como aquellos que sí que lo quieren, es decir, el artista por naturaleza es iconoclasta y el conservador no,
Y eso ahí es cierto, pero eso es en el ámbito de la creación. El control de los medios culturales yo no tengo claro que esté en manos de la izquierda, es decir, y sobre todo en un mundo en el que estamos ahora tan digitalizado, tan inmediato, tan fluido, tan líquido, donde Internet, la televisión, los nuevos medios, primero no se sabe bien en manos de quién están, pero normalmente están en manos que no corresponden, yo creo que al estereotipo de la izquierda. Es decir, yo creo que ahí a lo que se refiere básicamente es a los creadores, ¿eh? Y es verdad que en el mundo de la creación artística, en el mundo de la literatura, sobre todo entre los años 60 y 70, la revolución cubana fue un referente. En el caso de Vargas Llosa, yo he hablado con él de este tema alguna vez, él sintió fascinación no por la figura de Fidel Castro, sino, como muchos jóvenes de aquel momento, por esa revolución que era capaz de acabar con una dictadura como las que asolaban al resto de América. Es decir, ese fue el espejismo que trajo el régimen castrista. Es decir, no era tanto una discusión de Guerra Fría o de bloques, sino era para el pensamiento latinoamericano, era una vía para romper con dictaduras terribles que habían asolado durante siglos a el continente. Es decir, yo creo que esa fue la fascinación. En el caso de Gabriel García Márquez, que tuve ocasión de conocer hace mucho tiempo, él la fascinación la tenía no en el régimen, la tenía en la persona. Sí. Es decir, Gabo estaba fascinado por Fidel y tenía una fascinación literaria. Gabo no defendía, como se ha dicho, tanto el régimen castrista, por lo menos no lo hizo en las últimas décadas, no sé, tampoco he hecho ahí la historia, pero él mantuvo una relación personal con Fidel Castro intensa, y la tuvo como la sentía un escritor hacia un personaje que evidentemente es un caudal literario. No entro en el término moral, yo creo que a los escritores no hay que juzgarles por la moralidad o hay que juzgarles por la moralidad política en la medida que hagan acciones políticas, pero en la lectura literaria de Gabriel García Márquez, igual que en la lectura literaria que se puede hacer de otros muchos escritores, lo importante, lo central es la fascinación que él siente por determinados personajes de la historia. Lo siente por Simón Bolívar, y ahí está su magnífica obra El general en el laberinto, y lo sentía por Fidel Castro. Cuando se estaba con él y él hablaba de Castro o hablaba de Bill Clinton o hablaba de cualquier otro político, se percibía una aproximación que iba más allá de lo que es la moralidad política y que es la fascinación del artista por el poder en estado puro, como representaba Fidel Castro, y evidentemente un poder mal usado. Es decir, el régimen castrista es una dictadura, que no haya dudas al respecto. Pero yo creo que ahí está la diferencia. En cambio, en la aproximación que tuvo Vargas Llosa en su juventud, que es verdad, como tú muy bien recordabas, que fue mucho más entusiasta que la de Gabriel García Márquez, que Gabriel García Márquez había sido purgado de una agencia por el Partido Comunista y tenía cierto resquemor con el comunismo, tampoco era un fan, no lo era. Es decir, Vargas Llosa se acerca al régimen, y cuando ve que ese régimen, con el caso Padilla y por mil otras circunstancias, falla, se le va, porque Vargas Llosa tuvo conocimiento, tuvo algún trato con Fidel Castro, pero jamás sintió esa fascinación. Es decir, le parecía lo que le parece a mucha gente, que no está fascinada por ese personaje. Es decir, alguien grandilocuente, pesado y muy ombliguista, que es como se puede ver también, se puede hacer esa lectura a Fidel Castro. Entonces, en el momento en que el régimen entra en quiebra moral, pues Vargas Llosa, como otros valientes, pues se retiran y empiezan a criticarlo, recibiendo, es verdad, la crítica de aquellos que no es que, creo yo, tanto defendiesen al régimen castrista por lo que hacía en Cuba, sino por lo que podía significar en sus países de lucha contra las dictaduras. Es decir, en el caso latinoamericano yo creo que se cruzan muchos factores que se hacen difícil una discusión limpia, ¿no? Pero creo que, volviendo a la pregunta principal, no es que la izquierda domina el debate cultural. Creo que sí es la naturaleza de contestación del artista o de los intelectuales, y además de estos momentos históricos. Estamos hablando de un momento que fue muy importante. Tenemos que acordar que al mismo tiempo que empezaba la dictadura cubana, todos los demás de Latinoamérica también estaban en dictadura de derecho. O sea, el momento de contestación muy fuerte. Y creo que eso sí se pasa. Hemos visto, por ejemplo, ahora recientemente en Brasil o Argentina, cuando los dos países estaban con gobiernos de izquierda muy fuertes, que
los intelectuales de derecha sí crecieron en este momento, ¿no? Porque creo que la naturaleza política hace con que los intelectuales sean de oposición o sea de contestación, y con eso crea este momento. No sé si podemos decir hoy si es verdad que la izquierda domina el debate intelectual. En aquel momento sí hacía sentido porque toda la derecha estaba dentro de los gobiernos y era una forma de persiguiendo contestar, además claro. a la izquierda, o sea, esto era un factor clave. Sí, si hay algo que se le puede destacar a la figura de Mario Vargas Llosa es que él, a lo largo de su carrera ha sido consistente en la crítica a la dictadura, Sí. de izquierda y de derecha, así como fue crítico de la dictadura cubana y fue igualmente crítico de Pinochet, fue igual crítico de Videla, fue igual crítico de todas las otras dictaduras militares de la región, incluso las dictaduras no militares, las dictaduras civiles de Fujimori y otros. Y eso llevó incluso hace un par de años a que la The Economist dijera que Mario Vargas Llosa es la conciencia de América Latina. O sea, ha sido el intelectual que nunca se dejó tentar por el poder, por esta figura del poder, sin importar si sea de izquierdas o derechas. No, la postura ética de Vargas Llosa yo creo que tiene un valor inmenso y hay una diferencia respecto a García Márquez muy grande. Es decir, Vargas Llosa tiene un interés, siempre lo ha tenido por la política y lo ha demostrado, pero él ha querido ejercer la política. Es decir, él ha jugado a ser político, él tuvo esas fallidas elecciones, posiblemente para desgracia de Perú, pero bueno, él intentó serlo. La aproximación de García Márquez no es la aproximación de alguien que quiere ejercer la política. García Márquez veía la política pues como un crítico, tenía sus opiniones, pero básicamente era un escritor. Claro. Él nunca salió de esa esfera de escritor. Es verdad que un escritor importantísimo, influyente y con un amor inmenso a la política, estaba siempre cerca de grandes personajes, es decir, a él lo oías hablar y a él le encantaba relatar sus encuentros con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de Francia, con los españoles, con los latinoamericanos, es decir, a él le encantaba esa cercanía de poder, pero desde un prisma yo creo que mucho más literario. Hay otra cosa que yo creo que es muy interesante en esto que hizo ayer Vargas Llosa, este recordatorio, es el cariño que siente hacia García Márquez, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo se ha hablado de lo mal que se llevaban y la verdad es que ayer lo que se vio en el Escorial, yo lo estuve viendo un poquito por un directo que dimos en el País, era un personaje que sigue estando fascinado por el escritor que es García Márquez, como lo estuvo al principio del todo. Es decir, Vargas Llosa fue de los primeros en defender a García Márquez, escribió un libro sobre él, Historia de un deicidio, que era, vamos, lo elevaba, ¿no?, en el Parnaso de los escritores, y siempre que pudo, la técnica y la calidad literaria de García Márquez, él la antepuso a la de muchos otros escritores, ¿no? Y aunque luego tuvieron problemas personales, tuvieron distancia política, posiblemente entre ellos había fricciones muy profundas, Vargas Llosa siempre ha tenido la altura ética de reconocer en García Márquez a lo que es uno de los grandes escritores del siglo XX. De hecho, ¿no? sí. De hecho. Yo creo que eso es fundamental, ¿no?, a la hora de evaluar lo que dice Vargas Llosa, porque mucha gente tiene cierto morbo, siempre que habla, explicar el motivo aquel del puñetazo famoso, las fotos que luego más se hizo García Márquez enseñando el morado que tenía en el ojo. Ahí hay toda una leyenda, pero es decir, luego lo que queda, lo importante y el testimonio importante que se ve ayer es que en el recuerdo, en la trayectoria vital, para Vargas Llosa, Gabo fue alguien que tuvo un valor que va mucho más allá, yo creo, que de la nomenclatura política del momento o de su postura respecto al régimen cubano o su postura respecto a la Guerra Fría. Es decir, lo que se valora, y yo creo que eso es además lo importante y eso es lo que le da valor, es a un escritor se tiene que juzgar como escritor a la postre, ¿no? Y lo peor que puede tener esos momentos tan radicales que tenemos, no solamente aquí en Estados Unidos, como en Brasil, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, es tentar poner etiquetas en los escritores, este es de izquierda, este es de derecha. Eso es lo peor que puede tener, creo, en este momento.